que el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer un ambicioso proyecto que implica 8 vértices respecto a la vivienda. Por primera vez en varios años el Ayuntamiento de Guadalajara le entra al aspecto tanto del repoblamiento de la ciudad como de ofrecer vivienda asequible para trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de que justamente la vivienda pues sea un derecho humano y no un negocio como últimamente ha sido. Para platicar más a detalle sobre este proyecto y sus alcances, tenemos en entrevista a Rosana Valdivia, quien es directora del Observatorio Ciudades del TEC de Monterrey, a quien me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio. Rosana, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Violeta? Buenas noches. Muchas gracias. No, gracias a ti por atender esta comunicación. Quisiera preguntarte sobre este proyecto, Rosana, ¿qué te parece? Y me gustaría partir del hecho de que el Ayuntamiento de Guadalajara, no el Ayuntamiento, sino el municipio de Guadalajara ha perdido aproximadamente 250,000 de habitantes en los últimos 30 años, que pues justamente por este ordenamiento de la ciudad que ha tenido en estas últimas 3 décadas, pues se ha ido la población hacia las periferias. Y a pesar de que es la capital de Jalisco y que es donde debería estar pues más ordenada la vivienda, al contrario, ¿no? Se ha ido perdiendo y justamente la apuesta de la presidenta tiene que ver con tratar de recuperar, según sus propias cifras, al menos 57,000 habitantes en esta administración con este proyecto. ¿Qué te parece en cuanto a si es posible recuperar esta cantidad de población con el proyecto que presentó? Sí, pues mira, una de las cosas que escuchamos en la propuesta es esta idea de que construyendo más viviendas es como se logra repoblar a la ciudad, ¿no? Hace unos años, hace 3 años, la política de Pablo Lemos, también cuando entró a la alcaldía, también se repetía un poco esta idea, ¿no? Vamos a construir más viviendas para lograr que regrese la población a la ciudad. Y lo que en su momento también vimos con algunos datos es pues que no es únicamente con nuevas viviendas o con un número de viviendas con lo que se logra que la población se mantenga en la ciudad o regrese, ¿no? Como todavía un plan más ambicioso. Em, en ese sentido, digamos que la zona central, ¿no? El municipio de Guadalajara, pero sobre todo la zona central del área metropolitana, tiene ya un alto número. Nosotros sacamos unos cálculos en la ciudad de 15 minutos a la ciudad más próxima, de 40,000 viviendas deshabitadas, ¿no? Entonces, no solo es el número de viviendas disponibles o en oferta, sino es el tipo de viviendas que están ofertadas, ¿no? El tamaño, el costo. Si bien la política considera las viviendas protegidas, que tendrán un costo entre 600,000 pesos y 1,000,000 de pesos, no se habla del tamaño de estas viviendas, ¿no? También las viviendas de nivel medio, que le llaman entre 1,5 y 2,5 millones, igual creemos que es importante hablar no solamente de costos, sino también de tamaño, ¿no? Porque algo que ha ocurrido, sobre todo en la zona central, es esta vivienda muy pequeña, no pensada para ser habitada por una familia, sino para ser ofertada como vivienda de turismo temporal y, bueno, de habitación temporal. Entonces, un punto, digamos, importante pues, a pulir en esta política podría ser pues, sí, el tipo de vivienda que se está ofertando, más allá del costo, ¿no? Por otro lado, creemos que también la política va muy enfocada a la parte del desarrollador, ¿no? Si bien hay esta política para la autoproducción de vivienda, la cual creo que es muy positiva, que haya ya un acompañamiento a las familias que lo hacen de esta manera y que pueda haber un recurso para que lo hagan y ocurra un desdoblamiento en algunas de las viviendas. La mayor parte de la oferta, digamos, sigue estando en manos de los desarrolladores y pues, se buscaría que hubiera otros tipos de desarrollos, ¿no? Aparte del autoproductor, con vivienda pública, ¿no? Con esquemas de cooperativas o financiamientos para que los propios propietarios puedan desarrollar más allá de un cuarto más o un nivel más, que pueda haber otros esquemas de financiamiento, esquemas legales que
favorezcan o que propicien que pues entren más actores a la oferta de la vivienda, ¿no? Y tener con eso pues también una tipología distinta de vivienda disponible. Claro, porque justo la presidenta habla de construir hasta 2.600 viviendas por año, pero no hablan del tamaño. Justamente lo que tú dices es muy importante. ¿Qué tal que resultan ser departamentos huevito, ¿no? Como se le denomina vulgarmente, que pues eso no garantiza calidad de vida, ¿no? Son espacios de hacinamiento donde puede estar una, máximo dos personas y pues en condiciones ahí de, pues no de mucha comodidad. Y justamente ahí enlazo mi siguiente pregunta. ¿Hay todavía suficiente reserva urbana en el municipio de Guadalajara para sostener este ritmo de vivienda digna en condiciones en cuanto a espacio por habitante, justamente para atraer los habitantes que se está planeando? Sí, digo, en ese sentido yo creo que la apuesta y la línea es adecuada. O sea, la ciudad, el municipio de Guadalajara efectivamente tiene pues infraestructura instalada, ¿no? De equipamientos, de espacio público, de transporte. Claro, siempre hay estos retos del, ¿no? El estado de las infraestructuras, la edad que tienen ya, pero digamos que sí, pues sí sería positivo atraer otra vez a la población a vivir. Pero pues sí, el reto más grande es que esas viviendas se habiten, ¿no? Que sean asequibles no únicamente en el costo inicial, pero bueno, también en el control del precio, ¿no? Porque esa sería la segunda parte, como el segundo reto, que es no solo la oferta, no solo el cómo se construyen estas viviendas o se adecúan las viviendas, porque incluso hablaban de eso, lo cual está bien, sino también cómo se regula y se ponen algunas piezas para que estas viviendas no se vuelvan para un uso que no es el del habitar, ¿no? Que es la financiarización o, como ya decía, el turismo, ¿no? Entonces, también como que faltan o se esperarían en esta política algunos mecanismos que ayuden a controlar la especulación de la vivienda y con eso los costos tanto de renta como de venta, ¿no? La vivienda deshabitada puede tener un impuesto, ¿no? Lo han hecho otras ciudades como en Vancouver, para evitar esta compra de la vivienda como un activo y dejarlo vacío sin que esto se habite. También, bueno, regular el uso del Airbnb. Nosotros hicimos un estudio para la Ciudad de México porque es donde se encuentran datos disponibles, en Guadalajara no existen, pero seguramente el municipio de Guadalajara es el que mayor concentración de estas viviendas de plataformas tiene, ¿no? Y esto, bueno, lo ligo a también una propuesta que podría ser interesante escuchar desde el ayuntamiento, que es brindar información, ¿no? Tener censos de qué pasa con las viviendas, cuáles están deshabitadas, cuáles están siendo pues ofertadas para vivienda temporal, cuál debería ser el costo, ¿no? No a lo mejor de una manera obligatoria, pero sí dar referencias del costo de la renta, también como una herramienta para quienes rentan la vivienda. Y creo que desde esa otra parte puede también el ayuntamiento pues ser un actor que ayude a regular el precio. Rosana, ¿tienen alguna estimación o un dato sobre cuántos Airbnb podrían estarse ofreciendo aquí en el municipio de Guadalajara con esta estimación que señalas que hicieron? No, lo que pasa es que los datos estos de la plataforma están únicamente disponibles para Ciudad de México, no existen para Guadalajara. Lo que observamos en Ciudad de México, que seguramente habrá una dinámica similar, es si una gran concentración en Ciudad de México, la mitad de los Airbnb están en lo que sería una zona de 15 minutos, una ciudad de 15 minutos, ¿no? Digamos que hay un atractivo para el turismo de estar en estas zonas en las que ayer nos comentaba la alcaldesa, estas entornos conectados, vivos, con espacios públicos, con equipamientos. Entonces pues sí hay que entrar a regular que no sea el principal habitante de estas zonas, pues los que son de uso temporal, ¿no? Claro, porque al final esos alojamientos pues le quitan los espacios a las personas que quieren habitar
que no están de paso, ¿no? Que necesitan una vivienda asequible, como tú dices, a 15 minutos, que es lo ideal y que es lo que da la calidad de vida. También quería preguntarte justo, ¿cómo se puede regular esto? Es decir, ¿qué modelo tú crees de otros países se podría adaptar para atajar este, digamos, resquicio que realmente no se ha abordado mucho aquí en Guadalajara y que sí ha habido algunas estimaciones de cómo se ha disparado este tipo de alojamientos que pues fomentan procesos de encarecimiento de los servicios? ¿Qué ejemplo podría señalar que hace falta para regular y también poner, digamos, un punto sobre la I en ese aspecto y regular también, digamos, abonar a la regulación de la vivienda? Sí, bueno, un mecanismo que usan en muchos países es, pues esto, como decía, que no sea el mercado el único que está ofertando vivienda. Y entonces, por ejemplo, el tener vivienda pública, ¿no? Vivienda propiedad del municipio, del estado, que pueda estar en renta, con subsidios, etcétera, pero que sea pues un actor más que ayuda también a regular los precios, ¿no? También se ha hecho en varias ciudades el regular Airbnb, ¿no? Tener un impuesto sobre estas viviendas, un límite de número de viviendas que pueden estar en oferta, como lo hicieron ya en Barcelona, lo estaban también haciendo en Nueva York. Entonces, pues también creo que hay que entrarle a regular el tema de la vivienda en renta, temporal. También este impuesto a la vivienda en desuso, porque pues tener una vivienda disponible que no se está rentando por más de 6 meses o que no está habitando el dueño en ella, pues debería tener un costo, ¿no? Porque es una vivienda menos en el mercado que por lo tanto encarece el resto de las viviendas ofertadas, ¿no? Entonces, eso también lo han hecho ya en Vancouver, sé que lo hacen y ese dinero que se recauda pues se pone a disposición de subsidios, vivienda pública, ¿no? Son mecanismos también para financiar ese otro tipo de proyectos. De las plataformas, en Alemania existe una plataforma donde no es obligatoria, pero te muestra como ciudadano, tú puedes encontrar el precio promedio de renta según las zonas, y eso ayuda también a quien renta pues a negociar o a no aceptar tal vez precios tan elevados, ¿no? Entonces son como algunos mecanismos, algunas herramientas que conozco que se han llevado a cabo y que podrían ser parte también de una política más allá de cómo ayudamos a construir más viviendas, ¿no? Interesantísimo, Rosana. Se nos termina el tiempo lamentablemente, pero te agradezco mucho por tus aportaciones y ojalá que pronto puedas estar de nuevo con nosotros para seguir agotando el tema. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas noches. Y bueno, con esta información